Listo, vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿vale? Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase anterior, ¿sale? Porque eso es muy importante, ¿sale? Entonces, la clase anterior, ¿verdad? Dijimos que cuando queremos hacer un análisis estadístico, ¿verdad? Dependiendo al tema que nosotros querramos investigar o que nosotros querramos analizar, debemos de elegir una población. La población debe estar bien definida en el sentido de que debemos saber a qué sector, ¿verdad? Vamos a encuestar o vamos prácticamente a estudiar, ¿verdad? En ese sentido. Ahora bien, ¿sale? Lo otro que quiero que recuerde es que dijimos que cuando se intenta hacer un análisis estadístico, lamentablemente nosotros no podemos, ¿verdad? Encuestar a todos y cada uno de los elementos que conforman mi población, ¿verdad? Por lo tanto, se daba prácticamente una definición que era la definición de muestra, ¿verdad? La muestra decíamos que era un pequeño subconjunto de la población, ¿verdad? Que prácticamente se selecciona de manera estratégica para que nosotros podamos encuestar no a toda la población, sino a un pequeño subconjunto de esa población. También decíamos que la definición o la necesidad de crear, pues precisamente una muestra, surge a partir de inconvenientes como el tiempo, es decir, la mayoría de los análisis estadísticos, ¿sí? Se requiere que se tengan en el menor tiempo posible. Segundo, problemas económicos. Entre más rápido se pueda hacer un análisis estadístico y entre menos cueste, ¿sí? Prácticamente se va a gastar menos dinero, ¿verdad? Va a ser menos la inversión. Y luego lo otro que decíamos era de que formalmente hablando, todas las preguntas de una encuesta reciben el nombre de variables, ¿verdad? Las preguntas de una encuesta reciben el nombre de variables. Y las respuestas a estas preguntas reciben el nombre de datos, ¿verdad? Que es prácticamente eso. Ahora bien, ¿vale? Ahora bien, las variables, como son preguntas, ¿verdad? Dijimos que pueden ser cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas, cuando la pregunta te arroja un dato numérico, ¿sí? ¿Cómo podría ser, por ejemplo, cuántos hijos tienes? Es una variable cuantitativa porque la respuesta es de tipo numérico. Tengo 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Pero también tenemos las preguntas de tipo cualitativas, ¿sí? Las variables cualitativas, pues prácticamente son aquellas que te arrojan como respuesta un dato que puede ser lo que sea, pero no de tipo numérico. Como podría ser, por ejemplo, ¿qué prefieres tener, un niño o una niña? Y entonces tú respondes, un varón, ¿sí? No es de tipo numérico. O si alguien te pregunta, no, y te dice, ¿cuál es tu platillo favorito? Esa es una variable de tipo cualitativa porque desde luego, ¿verdad? La respuesta no es de tipo numérica, ¿sale? Además, la clase de ayer, la clase del día martes, ¿sí? Nos concentramos en las variables de tipo cuantitativas, ¿verdad? ¿Qué es una variable de tipo cuantitativa? ¿Vale? Decíamos que las variables cuantitativas, es decir, aquellas variables que te arrojan como respuesta, ¿sí? Un dato de tipo numérico, ¿vale? Se podían dividir en dos. Se podían dividir en variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué era una variable de tipo
cuantitativa discreta. Decíamos que eran todas aquellas preguntas cuyas respuestas eran de tipo entero, ¿sí? Como por ejemplo, yo podría crear la variable número de clientes que entran diariamente a la tienda Chedraui de Oaxaca, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué es una variable cuantitativa discreta? ¿Sí? Es una variable cuantitativa discreta porque los posibles resultados son números enteros únicamente, ¿sí? Podría no entrar ningún cliente, el cual está asociado a la respuesta 0. Podría entrar un cliente, el cual está asociado a la respuesta 1. Podrían entrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clientes, ¿verdad? 20 clientes, 100 clientes, 500 clientes, 575 clientes o 789 clientes, ¿sí? El punto aquí radica, ¿sí? En que todas las posibles respuestas son de tipo entero, ¿sí? Y esa es la característica principal, ¿vale? Esa es la característica principal, pues prácticamente de una variable cuantitativa discreta, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando una variable cuantitativa te arroja un valor, pero este valor no necesariamente es de tipo entero, ¿sí? Es decir, este valor, ¿vale? Es fraccionario, negativo, ¿verdad? Decimal. Cuando esto ocurre, se dice que la variable es de tipo cuantitativa continua, ¿sí? Y colocábamos un ejemplo muy claro, ¿no? La clase anterior. Decíamos que la temperatura de un determinado lugar o de una determinada región prácticamente, ¿verdad? Era cuantitativa continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta puede tomar tantos valores enteros como valores enteros negativos, como valores decimales, ¿verdad? Porque las temperaturas se prestan para eso, ¿sí? O sea, la temperatura puede ser menos 45 grados centígrados, 85 grados centígrados, la temperatura puede ser menos 42.3 grados centígrados en decimales, etcétera, ¿sí? Pero no son las únicas variables. Si, por ejemplo, yo estoy en una empresa en donde estamos fabricando lapiceros, lápices, ¿verdad? O colores, una variable interesante sería la longitud que tienen pues mis lapiceros, ¿sí? Mis lapiceros, mis lápices y mis colores, ¿sí? Y desde luego que esa es una variable automáticamente continua. ¿Por qué? Porque puede tomar valores decimales. La longitud puede variar prácticamente como, no sé, por ejemplo, 30 centímetros, 29 centímetros, 28 centímetros, 20 centímetros, etcétera. Pero no solo eso. Podríamos tener 3 centímetros con 4 milímetros o 5 centímetros con 2 milímetros, etcétera. Y ahí es donde prácticamente podemos ocupar, ¿verdad? Los números decimales. A lo mejor si yo quiero representar 5 centímetros con 5 milímetros, puedo ocupar el número decimal 5.5. O si yo quiero representar, por ejemplo, 10 centímetros, 2 milímetros, a lo mejor yo puedo ocupar el número decimal, ¿verdad? El número decimal, pues automáticamente 10.2, ¿verdad? Ahora, voy a colocar un último ejemplo, ¿sí? Un último ejemplo de una variable cuantitativa continua podría ser el tiempo, ¿sí? ¿Por qué?
Porque como ustedes saben, el tiempo yo lo puedo prácticamente, ¿verdad? Medir, ¿sí? El tiempo prácticamente yo lo puedo medir en días, en semanas, en meses, en años, en décadas, en lustros, etcétera, ¿sí? Pero yo creo que la parte más interesante, ¿sí? Del tiempo es cuando el tiempo está dado en horas, minutos y segundos, ¿sí? Porque si trabajo con días, cualquier número entero se puede asociar a los días. Si digo un día, el número entero 1. Si digo 5 días, el número entero 5. Si digo 9 días, el número entero 9, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo, ¿verdad? Igual meses, pues lo mismo. Un mes lo puedo asociar con el entero 1. 9 meses con el entero 9. 12 meses con el entero 12. Y lo mismo con los años, los lustros, las décadas, etcétera. Lo interesante es cuando trabajas con horas, minutos y segundos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo, si yo digo 1 hora y media, ¿verdad? Pues nosotros sabemos que 1 hora tiene 60 minutos. Por lo tanto, 1 hora y media es 1 hora con 30 minutos, ¿sí? 1 hora con 30 minutos. Entonces, lo que yo podría hacer, ¿verdad? Sería automáticamente asociar, ¿sí? Esa hora con 30 minutos, a lo mejor con el número decimal 1.3 o 1.30, ¿sí? Y si a lo mejor yo quiero asociar, por ejemplo, el tiempo de 1 hora con 45 minutos, a lo mejor yo puedo asociar ese tiempo con el número decimal 1.45, ¿sí? O sea, a lo que vamos es que el tiempo es una variable cuantitativa continua, porque no solo sus posibles valores tienen que ser números enteros. Puedes tener como posibles valores números, ¿verdad? De tipo decimal, ¿sale? Automáticamente, ¿vale? Bien. Ahora nos olvidamos un poco de las variables que son de tipo cuantitativas, ¿sí? Resulta que así como las variables cuantitativas se pueden dividir en discretas y continuas, ¿sí? Las variables cualitativas, las cuales nos arrojan como dato un atributo, una característica o una cualidad, se pueden medir prácticamente en escala de tipo nominal y escala de tipo ordinal, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, ¿sí? Preste atención, ¿sale? Nos dice, una variable cualitativa se mide mediante una escala nominal o se dice que es de tipo nominal, ¿sí? Si cumple lo siguiente, si sus posibles valores o respuestas son etiquetas o atributos que no existe un orden entre ellos, ¿sí? Es decir, como variable cualitativa yo le puedo preguntar a una persona cuál es el color de ropa favorito, ¿sí? Observen que las posibles respuestas de cuál es el color de playera o de pantalón favorito, pues es una variable cualitativa, porque las respuestas no son de tipo numérico, ¿sí? Te van a decir a lo mejor que las playeras color blanco, que las playeras azules, rojas, verdes, moradas, negras, grises, etcétera, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿por qué esa variable es de tipo nominal? Pues es una variable de tipo nominal porque no existe, ¿sí? No existe prácticamente un orden entre las posibles respuestas. Entre los colores, el rojo no es más grande que el negro, o el negro es superior al blanco y al azul, o el azul es superior al verde o al negro, ¿sí? O sea, no existe un orden entre esas posibles respuestas. De la misma manera, la variable cualitativa, ¿cuál es tu sexo? ¿Sí?
es una variable de tipo nominal. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las posibles respuestas de la variable cuál es tu sexo? Oficialmente solo hay dos, masculina y femenina. Pero ahora, ¿existe algún orden entre esas posibles respuestas? Pues lógicamente no. Masculino no es más que femenino, ni femenino más que masculino. Y por tanto, yo tengo que culminar que la variable cualitativa sexo es de tipo nominal. Por otra parte, quiero que observe que otra variable cualitativa que también es de tipo nominal sería preguntarle prácticamente a las personas cuál es tu nacionalidad, ¿sí? Observe que esta pregunta o esta variable es claramente de tipo cualitativa. Lógicamente, la respuesta no es numérica, pero aún más, ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar la variable cuál es tu nacionalidad? Puede tomar los valores de mexicano, ¿no? Estadounidense, argentino, español, etcétera, ¿verdad? Pero, pregunta, ¿existe un orden entre esas nacionalidades? Absolutamente no. ¿Sí? La nacionalidad mexicana no es mayor que la argentina o la nacionalidad española no es más pequeña o menor que la estadounidense. ¿Vale? Entonces, por eso la variable cualitativa nacionalidad es automáticamente, ¿verdad? Una variable cualitativa de escala nominal. ¿Vale? Pero existen otras también que son lo mismo. Observe. Lógicamente, la variable cualitativa religión es una variable cualitativa, lógicamente. ¿Por qué? Porque desde luego los posibles datos o las posibles respuestas a esa pregunta de cuál es tu religión, ¿sí? Pues automáticamente puede tomar muchos valores. Porque religiones hay demasiadas, ¿sí? Podría tener la persona una religión budista, musulmana, cristiana, católica, testigo de Jehová, etcétera, ¿sabe? Y bueno, claramente nos damos cuenta que esa variable, ¿sale? Obviamente, ¿verdad? Corresponde a una variable de tipo nominal, ¿sí? ¿Por qué corresponde a una variable de tipo nominal? Bueno, pues porque no existe ningún orden, pues precisamente entre las respuestas que genera automáticamente la variable religión, ¿sí? Y desde luego, ¿no? O sea, no existe ningún orden entre las religiones, es decir, el budista no es más que el cristiano, el católico no es más que el cristiano, nada de eso, ¿sale? Entonces ya tenemos esa parte. Bien. Ahora, ya sabemos prácticamente que la variable que se encuentra en escala de tipo nominal, pues sus posibles valores no tienen un orden. Pero entonces entra el caso contrario, en donde nosotros analizamos, ¿sí? Una variable cualitativa, pero que se mida en escala, ¿sí? O que sea de tipo ordinal, ¿sí? La diferencia reside en que una variable cualitativa, todas sus posibles respuestas tengan un orden en específico, o bien que exista un orden específico entre estos valores, ¿sí? Por ejemplo, nos colocan un ejemplo.
Si nosotros queremos saber el estado en el que se encuentra un artículo, ¿sí? Este artículo puede ser de cualquier empresa, ¿sí? Observe que prácticamente esa sería una variable cualitativa, porque lo más probable es que te vayan a decir que ese artículo estaba defectuoso, que sería malo, regular si funcionaba más o menos, bueno si estaba al 100% de su capacidad y no era defectuoso, ¿sí? Quiero que observe por qué el estado en el que se encuentra un artículo es una variable cualitativa de escala ordinal, porque sí existe un orden entre los posibles valores. Lógicamente, ¿verdad? El orden es bueno, regular y malo. Malo nunca va a estar en medio y regular hasta el final, ¿verdad? Existe un orden entre los posibles datos, ¿sí? Y voy a colocar un ejemplo nada más, pero va a ser muy específico este ejemplo. Y este ejemplo va a quedar más claro, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que nosotros vamos por la calle y le preguntamos a las personas su grado de escolaridad, ¿sí? O sea, su grado máximo de escolaridad o mínimo, que resultaría en lo mismo, ¿sale? A ver, ¿cuáles son los posibles datos a nuestra pregunta, verdad? De el grado de escolaridad que posee una persona. Desde luego, los posibles resultados serían primaria, secundaria, bachillerato, que sería prepa. Alguien te pudiese decir que es licenciado o ingeniero. Alguien te pudiese decir que es maestro, otro doctor, ¿sí? Y quiero que observen que esas son las posibles respuestas a esa variable, tu grado de escolaridad. Pero, ¿es de tipo ordinal? Esa es la pregunta. Desde luego que es de tipo ordinal. ¿Por qué? Porque existe un orden muy bien marcado, ¿sí? Existe un orden muy bien marcado prácticamente entre esas posibles respuestas. ¿Y por qué digo un orden? Porque como usted sabe, digamos que el nivel básico lo conforma los estudios de primaria y secundaria. El nivel medio superior lo conforman los estudios de bachillerato. El nivel superior lo conforma los estudios de licenciatura o alguna ingeniería. Y existe un nivel arriba de eso, que es prácticamente los posgrados, ¿sí? Como usted sabe, los posgrados, que es un nivel arriba del nivel superior, abarca las maestrías y los doctorados. Observe que está bien marcado un orden entre los posibles datos, en otras palabras, entre las posibles respuestas de esta variable, ¿sí? Porque tú no puedes entrar a estudiar una prepa si ni siquiera tienes el certificado de primaria o secundaria, o no vas a entrar a estudiar una secundaria si no tienes primaria, no te puedes saltar ese orden, o no vas a estudiar una universidad si no tienes el certificado de prepa. Y desde luego no vas a poder estudiar una maestría si no tienes el certificado de una licenciatura o ingeniería y no vas a estudiar un doctorado si ni siquiera has cursado la maestría. Como puede observar, existe un orden específico en estos posibles resultados. Y ahí está un ejemplo de una variable que es de tipo cualitativa ordinal, ¿sí? Porque existe un orden claro en eso, ¿sí? Desde luego, otro orden, ¿verdad? Muy claro, sería, por ejemplo, cuál es el estado, ¿no? Prácticamente de edad en el que te encuentras, ¿vale? Y pues prácticamente tú podrías decir como posibles respuestas, ¿no? Niño, adolescente, adulto, ¿no? Y viejo, ¿no? Que serían prácticamente el ciclo de la vida. Y desde luego que ese es un ejemplo de una variable que es de tipo cualitativa, pero ordinal, porque existe un orden entre esas posibles respuestas. Lógicamente no vas a llegar a viejo si ni siquiera has pasado por las tres primeras etapas, ¿sí? Las etapas son bien marcadas, ¿no? Eres un niño, te conviertes en un adolescente, luego en un adulto y posteriormente entras a la vejez. Existe un orden bien marcado, ¿sí? Entre prácticamente
los posibles, ¿sí? Pues prácticamente entre las posibles respuestas a esta pregunta, ¿vale? Entonces ahí lo tenemos, ¿vale? Bien, y entonces con esto ya queda súper claro, ¿vale? Automáticamente, ¿qué es una variable y todas sus posibles clasificaciones? ¿Sí? Quiero que observe que aquí nos dicen abajo, ¿vale? ¿Verdad? Que como otro ejemplo de una variable cualitativa de tipo ordinal, podrían ser las calificaciones finales para un alumno de un curso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podríamos arrancar desde lo más básico. El caso en donde el alumno no acredite la materia, es decir, reprobado. Suficiente que sería prácticamente el estatus en donde el alumno a lo mejor alcanza un 6, le alcanza para pasar, pero no es que le haya ido muy bien. Luego tenemos la parte de bien, que podría ser a lo mejor que un 8, y el de 8 y 9, y el de muy bien, que sería automáticamente una calificación de 10. Lógicamente, esa sería una variable cualitativa de tipo ordinal, porque existe un orden, ¿verdad? Lógicamente, existe un orden entre la palabra reprobado, ¿verdad? Suficiente, ¿no? Bien, muy bien y excelente, ¿verdad? Y bueno, nos dan otro ejemplito acá abajo de prácticamente otra variable de tipo cualitativa, pero que sea de tipo ordinal, ¿sí? Y podría ser, por ejemplo, esto, ¿no? La intensidad de dolor, ¿no? Lógicamente, si a ti te preguntan cuánto te duele, ¿no? Después de tener un accidente, es una variable cualitativa y de tipo ordinal, porque tú le vas a decir nada, poco, ¿verdad? Más o menos o mucho. Existe un orden entre esas cuatro palabras, ¿verdad? No existe ninguna relación, va en incremento. En el mismo sentido, el nivel de trauma, el nivel de felicidad, ¿no? Si a ti te preguntan qué tan feliz estás, puedes decir que eres infeliz, es decir, nada feliz. Puedes decir que eres más o menos feliz o regular. Puedes decir que estás feliz, muy feliz, extremadamente feliz. Entonces ahí va, ¿no? Incrementando esas palabras. Se puede encontrar un orden entre las posibles respuestas. Y lo mismo con el nivel de satisfacción de un tratamiento, ¿no? Tú podrías decir que el tratamiento fue nada satisfactorio, que el tratamiento regular fue satisfactorio o que el tratamiento fue muy satisfactorio. Incluso habría una más arriba al tope que sería que pues prácticamente el tratamiento fue completamente satisfactorio, ¿sí? Y ya está, ¿sale? Y entonces, así como las variables, pues prácticamente cuantitativas se dividían en variables cuantitativas continuas y variables cuantitativas discretas, ¿sí? Una variable cualitativa se divide en una variable cualitativa de escala nominal y en una variable cualitativa de escala ordinal. ¿Sale? Y ahora sí, si recuerda, cuando recién inicié el curso, le dije que lo que se espera al principio, cuando se empieza a estudiar estadística, es que automáticamente uno defina qué es la estadística, ¿sí? Pero yo le comenté que para que nosotros pudiésemos definir qué es la estadística en sí, nosotros debíamos de dominar todos esos conceptos que hasta el momento yo le he dado. Y ahora sí podemos definir prácticamente qué es la estadística descriptiva, ¿sí? Resulta que la estadística descriptiva, ojo, es un conjunto de técnicas y procedimientos estadísticos que ayudan a describir, mostrar y resumir la información de un conjunto de datos. También se puede definir como la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de datos prácticamente con el propósito de facilitar el uso, ¿sí? Prácticamente, ¿vale? Generalmente con el apoyo de tablas
medidas numéricas o gráficas. Estas técnicas son utilizadas en el proceso de investigación, en la etapa donde el investigador necesita procesar y analizar los datos recolectados en dicho estudio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la estadística descriptiva? Los datos, ¿sí? Para que tú puedas hacer estadística descriptiva, tú necesitas tener un conjunto de datos, ¿sí? Inicial. Ahora bien, ¿vale? Quiero que observen, ¿sale? Que la estadística descriptiva tiene etapas, ¿sí? Primero, ¿qué dice? Se obtienen los datos, ¿verdad? Por eso es que nosotros ya sabemos cómo seleccionar nuestra población, cuál es la muestra adecuada y cómo realizar un cuestionario adecuado, pues precisamente a lo que nosotros queremos analizar, ¿sí? Paso número 2, organiza, ¿sí? Es decir, tú puedes obtener todos los datos y tener ya todos tus datos automáticamente, pero la cuestión, ¿sí? Aquí es que tienes que organizarlos, ¿sí? Es decir, ordenarlos, ¿sí? Organizarlos, colocarlos de tal forma que sea más fácil realizar el análisis estadístico cuando los tengas, ¿sí? Tercero, se presenta y describe, es decir, después de que tú ya obtuviste los datos, que ya los tienes, que ya los organizaste, es decir, que ya los depuraste, ¿sí? Aplicas todas las metodologías estadísticas que tú aprendes y presentas y describes el conjunto de datos. ¿Qué quiere decir presentar y describir? El objetivo de analizar una cierta cantidad de datos es que tú seas capaz al final de presentar conclusiones respecto a esta cantidad de datos, ¿sí? Si yo estoy analizando, por ejemplo, un conjunto de datos que prácticamente son los sismos y terremotos que han ocurrido en la Ciudad de México en diferentes fechas, pues yo tengo que dar al final una conclusión, ¿no? Con respecto a los sismos. A lo mejor yo tengo que culminar y decir prácticamente que en tal fecha va a ocurrir o se puede presentar un sismo de una escala sumamente enorme y que prácticamente va a tener cierta escala en específico, ¿sí? Eso sería una, ¿vale? Ahora bien, quiero que observen, y esto lo vamos a estudiar, ¿sí? Que la estadística descriptiva, para hacer más eficaz su estudio o su análisis, va a necesitar de tablas, ¿sí? ¿Qué tablas? ¿A qué se refiere con tablas? Como usted va a observar más adelante, porque ahorita estamos introduciendo el curso, ¿sí? Todo tiempo vamos a trabajar con tablas. Estas tablas van a contener información de los datos, pero de forma ordenada. Vamos a trabajar con medidas numéricas. Resulta, señorita, que existen 3 medidas, ¿sí? Tenemos las medidas de tendencia central, que son la moda, la mediana y la media, que nos van a ayudar a analizar y a entender nuestros conjuntos de datos. Pero también tenemos otras medidas que se conocen con el nombre de medidas de dispersión, que son la varianza, el rango, la desviación estándar, la desviación absoluta, que nos van a ayudar también a describir los datos y a sacar conclusiones. Y tenemos las medidas de posición, ¿sí? Las medidas de posición son los cuartiles, los deciles, los percentiles, el coeficiente de asimetría, la kurtosis, etcétera, ¿sí? Vamos a estudiarlas todas esas. Ahí ya vamos a empezar a hacer mucho cálculo matemático acá porque estamos apenas en la segunda clase. Gráficas, también lo vamos a ver. Resulta prácticamente que la estadística se apoya de un montón de diagramas. Entre las gráficas que vamos a estudiar, pues prácticamente va a estar cómo crear un diagrama de barras o un diagrama de frecuencias, que se les conoce con el nombre de histogramas. Vamos a estudiar prácticamente qué es un diagrama pastel o un diagrama circular. Vamos a ver también qué es una ojiva, etcétera, ¿sí? Y para que podamos
hacer las gráficas, porque esto de gráficas es muy fácil, la verdad. Primero tenemos que estudiar unas tablas en específico que se le conoce con el nombre de tablas de frecuencias, tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. Todo eso lo vamos a estudiar, ¿sale? En conclusión, ¿sí? La estadística descriptiva tiene como objeto de estudio a los datos. No se puede hacer estadística si usted no tiene un conjunto de datos, ¿sí? Y una vez que usted tiene los datos, la estadística va a aplicar metodologías que consisten en elaboraciones de tablas, en cálculo de medidas numéricas y creaciones de gráficas, ¿sí? Y pues prácticamente con todo eso usted va a sacar ciertas conclusiones, ¿vale? Y esa es la estadística en general, ¿vale? Ahora, antes de pasar con las medidas de tendencia central, quiero comentarle algo. Y esto es algo que lo debe de tener muy presente cuando usted va a realizar un análisis estadístico. Resulta, señorita, que lo más complicado cuando usted va a realizar un análisis de datos no es hacer las tablas, no es calcular las medidas numéricas aplicando fórmulas matemáticas, ni es crear las gráficas, ¿sí? Lo más complicado, ¿sí? Lo más complicado de la estadística descriptiva, ¿sí? Es obtener los datos, ¿sí? Obtener los datos. Eso es lo más difícil, ¿sí? Te puedes demorar meses o un año obteniendo el dato y te puedes chutar el análisis en 3 meses o en 2 meses, ¿sí? Y le voy a colocar un ejemplo, ¿sí? Muy sencillo. Imagínense que ahorita con tanto calor que está haciendo, a nosotros nos interesa, por ejemplo, hacer un análisis estadístico sobre las temperaturas máximas en las regiones de Oaxaca. A lo mejor analizar el comportamiento de las temperaturas máximas, o sea, olas de calor en la costa o en el Papaloapan. Imagínense, si aquí en Oaxaca está haciendo un montón de calor, ¿cómo será en esos lugares, en esas regiones como el Istmo, ¿no? La costa, el Papaloapan, que son de las más calurosas, ¿no? Y entonces, obviamente, como yo quiero hacer un análisis sobre esas temperaturas máximas, pues yo tendría que ir a esas regiones, ¿verdad? En específico, e ir directamente a una estación meteorológica para que me proporcione, pues, las temperaturas máximas registradas diariamente en esa región, ¿sí? Y supongamos, por ejemplo, que esas estaciones meteorológicas nos dan los archivos en Excel, nosotros ya tenemos todos los datos, ¿verdad? Todos felices. Pero aquí se va a presentar un problema. Y se lo puse de ejemplo para que observe cuáles son los problemas que uno se puede topar en la vida real. Por ejemplo, primer problema. Imagínense, por ejemplo, que en el año 2022 la estación meteorológica se descompuso, no funcionó y prácticamente como no funcionó, pues no tiene registrada a lo mejor las temperaturas máximas en el mes de febrero, ¿sí? Estaríamos hablando que estaríamos perdiendo 28 datos de temperatura, que serían los 28 días del mes de febrero. Y ahí está el primer problema. ¿Cómo voy a realizar un análisis estadístico si no tengo esa información de los datos? Ahora imagínense, por ejemplo, que a lo mejor en el mes de mayo del 2022 la estación meteorológica funcionó un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, y vamos a tener nada más la mitad de datos del mes de mayo en temperaturas máximas. A eso es a lo que me refiero, con que a veces el problema no es hacer el análisis estadístico, sino tener tus datos, ¿sí? Al proceso de obtener tus datos, de completarlos si están incompletos, se le conoce con el nombre de depuración de datos. Y eso es lo más importante en estadística. ¿Vale? Bien. Bueno, ahora sí, ya estamos listos. Ya sabemos qué es la estadística. ¿Sale? Voy a bajar acá un poquito, ¿sale? Esto es mucho palabrerío y algunos ejercicios. Pero eso se los voy a enviar yo, para que pongan en práctica todos los conceptos que vimos. Esos son ejercicios de esta primera unidad, ¿sale? Y ahora sí, entramos a lo primero que me interesa, ¿sí? Mucha atención.
A partir de acá ya vamos a empezar a hacer algunas cuentas, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿sí? Descripciones numéricas, ¿sale? Nos dice, en este capítulo estudiaremos, ¿sale? En este capítulo estudiaremos varias fórmulas que tienen como objetivo resumir o representar en uno o en varios números la información de un conjunto de datos, ¿sí? Principalmente numéricos, ¿vale? Entonces, mucho cuidado, ¿sale? Para estudiar esta parte, se supone, ¿sí? O la suposición que se hace es que nosotros tenemos una variable en estudio, ¿sí? Y tenemos un conjunto de n mediciones, es decir, tenemos un conjunto de n datos. N datos son respuestas. De ahora en adelante y en todos los libros de estadística, a tu conjunto de n datos lo representamos como x sub 1, como x sub 2, como x sub 3, así sucesivamente como x sub n, ¿sí? Y prácticamente, ¿sí? Representan valores observados de cierta variable de interés, ¿vale? Ahora bien, como les comentaba, las primeras medidas que nosotros vamos a estudiar son unas medidas que se les conoce con el nombre de medidas de tendencia central o medidas de localización, ¿sí? Una medida de tendencia central o una medida de localización normalmente son estas, ¿sí? Las medidas de tendencia central o medidas de localización son la media, ¿sí? La moda y la mediana, ¿sí? Y a continuación, pues vamos a estudiarlas, de hecho, esas primeras. Les comentaba que también existen otras medidas que prácticamente se les conoce con el nombre de medidas de dispersión. Y las medidas de dispersión prácticamente están formadas por la varianza, la desviación estándar, la desviación media y el rango, ¿sale? Y bueno, sin más que decir, vamos a entrar a estudiar cuáles son las medidas de tendencia central y cómo se calculan, ¿sale? Y empezamos con la primera, ¿sale? No se espante, créanme, son muy fáciles. Las notaciones parecen muy espantosas, pero prácticamente es lo mismo, ¿sí? Miren, mucha atención. Definición 2.1, ¿sí? La definición 2.1, ¿sí? Nos dice lo siguiente. La media aritmética o media, ¿sí? También conocida en algunos libros como esperanza, promedio o valor esperado. Lo que me está diciendo es que la media tiene varios nombres, ¿sí? Media, esperanza, promedio, valor esperado, media aritmética, todos sí son sinónimos, ¿sí? Todos son sinónimos. Ahora bien, quiero que observen, ¿vale? Nos dice que la media es simplemente el promedio de mis n datos, ¿sí? Que yo tengo, ¿sale? Entonces, en otras palabras, me está diciendo que si yo tengo una cantidad de n datos, ¿sí? La suma de todos esos n datos divididos entre el número total de datos, ¿sí? Se denomina con el nombre de media, ¿sí? Media, ¿vale? Entonces, lo que quiero que observen, ¿sí? Es prácticamente, ¿vale? Que a esa cantidad, ¿sí? Que la denotamos como X barra, se denomina con el nombre de media, ¿sí? Entonces, la media que se denota como X barra se define bien fácil. Mire, o sea, si usted tiene n datos, X sub 1, X sub 2, X sub 3, así sucesivamente hasta X sub n, ¿sí? La media se calcula como la suma de los n datos, es decir, sumo todos mis datos y los divido entre el número total de datos. Es muy sencillo, ¿sí? En algunos libros
va a encontrar que la media se define así, pero solo es una notación apantalladora. La notación que yo tengo acá, ¿sí? Esta notación se le conoce con el nombre de notación sigma. Y la notación sigma que yo tengo acá en el numerador es prácticamente todo eso, ¿sí? O sea, esto que está acá es lo mismo que está acá. Así que cuando usted vea que le digan que quiere que calcule la media y le aparece esta fórmula, no se complique la vida, usted aplique esta, es lo mismo, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? Lo que me dice esto, ¿verdad? Es que prácticamente si yo sumo, ¿sí? Si yo sumo mis n datos y los divido entre el número total de datos, lo que yo obtengo es la media, la esperanza, promedio o valor esperado. Aunque parece un concepto nuevo, el promedio o la media aritmética, ¿sí? Es un concepto tan común que todo tiempo nosotros lo hemos hecho, ¿sí? ¿Cuántas veces cuando íbamos en la secundaria, el profesor no nos dijo, estas son tus calificaciones de tus tareas y trabajos, súmalos, divídelos entre el número total de tu trabajo y esa es tu calificación? Eso es el promedio, ¿sí? Por eso te decían, calcula tu promedio. Si hiciste 3 exámenes en todo el año, sumas tus 3 exámenes y los divides entre de 3 y automáticamente tienes tu calificación final. Esa es la diferencia, ¿sale? Entonces lo mismo, la media y el promedio de n números sumas todos los números y te los divides entre el número total de números, ¿sale? Vamos a hacer un ejemplito para que quede claro esta definición, ¿sí? Quiero que observe en pantalla el ejemplo 2.1, ¿vale? Nos dice lo siguiente, dice, supongamos que se hizo una encuesta sobre el peso de los alumnos del grupo 102 de una escuela preparatoria. Ojo, aquí mi población son todos los alumnos del grupo 102 de una escuela preparatoria y mi variable de interés es el peso de los alumnos, ¿sí? O sea, yo estoy interesado en encuestar a estos alumnos y preguntarles prácticamente cuánto pesan, ¿sí? Ahora, quiero que observen, nos dice que se tomó una muestra representativa de tamaño 6, ¿sí? Entonces, nos dice que se tomó una muestra representativa, ¿sí? De tamaño, ¿cuánto? 6, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se tomó una muestra representativa de tamaño 6? Pues que acordaron los que estaban haciendo el análisis, son 50 alumnos, vamos a tomar una muestra, es decir, un pequeño subconjunto de esos 50 alumnos, vamos a tomar 6 nada más, y a 6 encuestamos, ¿sale? Entonces, cuando a estos 6 alumnos se les preguntó cuánto pesaban, se obtiene esta información. Es decir, estos alumnos pesaron 84 kilos, 91, 72, 68, 87 y 78 kilos. ¿Sale? Ahí están los pesos de los 6 alumnos. Ahora, quiero que observe que nos preguntan. Nos dice, ¿cuál es el peso promedio de los alumnos del 102? Es decir, nos piden prácticamente el promedio de los alumnos del 102. ¿Qué dijimos? La definición muy sencilla. ¿Cómo se define el promedio? Sumas todos los números y te los divides entre el número total de datos. Como quiere el peso promedio, pues tengo que sumar mis 6 pesos que están aquí. Observen que aquí está, ¿sí? 84 más 91 más 72 más 68 más 87 más 78 y los voy a dividir entre el número total de pesos. ¿Cuántos pesos eran? 6, ¿sale? Cuando sumo todos estos números me da un total de 480 y cuando lo divido entre de 6 me da un total de 80. Quiere decir que en promedio los alumnos del grupo 102 de esa escuela preparatoria tienen un peso de 80 kilogramos, ¿sí? El promedio simplemente es un número que, como su nombre lo indica, es de tendencia central, es decir, es un numerito que te da una idea de más o menos por dónde están rondando los pesos de estos alumnos, ¿sí? Y para que no se pierda mucho la parte de la formalidad, quiero que observe, porque al principio cuando arrancamos le dije que teníamos los datos X1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5, etcétera, ¿sí?
quiero que observe, ¿sí? Que como este fue el primer peso del primer alumno, lo denotamos como X sub 1. Como este es el peso del segundo alumno, lo denotamos como X sub 2. Como este es el peso del tercer alumno, lo denotamos como X sub 3. Como este es el peso del cuarto alumno, lo denotamos como X sub 4. Como este es el peso del quinto alumno, lo denotamos como 87. Y como este es el peso del sexto alumno, lo denotamos por 78. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado. X sub 6. Ahí está. ¿Sale? Vamos a hacer otro ejemplito para que vean que no es difícil. Miren, el ejemplo 2.2. Nos dice, por ejemplo, que vamos a suponer que se le hizo la pregunta a 6 personas, ¿sí? De cuánto era su estatura, ¿sí? Como pueden observar, aparece una tablita en pantalla. Esa tablita tiene las variables x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, x sub 6, ¿sí? Y quiero que observe que lo que me dice es que la primera persona, su estatura era de 1.65 metros. La segunda persona tiene una estatura de 1.70 metros, ¿sí? La segunda persona. La tercera persona tiene una estatura de 1.71 metros. La cuarta persona tiene una estatura de 1.70 metros. La quinta persona una estatura de 1.85 metros y la sexta persona una estatura de 1.80 metros. ¿Sale? Entonces, como prácticamente me están pidiendo la estatura promedio de esas 6 personas, su mismo nombre me indica, estatura promedio. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumar, ¿sí? Y entonces, la media, ¿sí? La media, ¿vale? Es el promedio de esos valores. La media es el promedio de esos valores. ¿Sale? Y observen, sumo el primer dato que es 1.65 con el segundo dato que es 1.70, con el tercer dato que es 1.71, con el cuarto dato que es 1.70, con el quinto dato que es 1.85 y con el sexto dato que es 1.80. Y todo eso lo divido entre ¿cuánto? Entre 6, porque solo tengo 6 estaturas en metros, ¿sí? Y quiero que observe que cuando yo sumo todas estas estaturas y las divido entre 6, me da un total de 1.735. Es decir, la media o el promedio es prácticamente esto, ¿sí? En otras palabras, ¿vale? Esto que está aquí, ¿sí? Es mi promedio, ¿sí? Es decir, en promedio, ¿sí? O un estimado de la estatura de esas 6 personas a las que yo entrevisté es de 1.735 metros, ¿sí? Automáticamente. ¿Vale? Estas son notas, esto hay que leerlo, solo son observaciones. ¿Vale? Esto y esto. ¿Vale? Ahora bien, definición 2.2, ¿sale? Definición 2.2. Mucha atención, ¿sale? Voy a dar una definición importante, ¿sale? Y ahorita van a entender por qué, ¿sale? La fórmula que puse arriba es la fórmula tradicional, ¿sí? Para que tú puedas calcular el promedio, ¿sí? De un conjunto de datos. Sin embargo, en muchos libros ustedes van a encontrar una segunda fórmula, ¿sí? Una segunda fórmula. Pero para que yo pueda mostrarles esa segunda fórmula,
¿sí? Yo necesito definir qué es una frecuencia, ¿sí? ¿Qué es una frecuencia? Entonces, la definición 2.2 nos dice lo siguiente. Se define la frecuencia de un dato como el número de veces que éste se repite dentro de un conjunto de otros datos, ¿sí? Es decir, ¿vale? El número de veces que se repite un dato, ¿sí? El número de veces que se repite un dato dentro del conjunto de datos, ¿sí? Se le llama frecuencia. También conocido en algunos libros como frecuencia absoluta, ¿sí? No es muy difícil la definición, acá viene un ejemplito para que quede más claro, ¿sí? Nos dice, suponga que se tienen, ¿sí? Suponga que se tienen los siguientes datos sobre la edad de 7 alumnos de un equipo de fútbol, ¿vale? Nos dice, suponga que se tienen los siguientes datos sobre la edad de 7 alumnos de un equipo de fútbol, ¿vale? Entonces, prácticamente se encuestaron a 7 alumnos y se les preguntaron sus respectivas edades. Y como pueden observar, pues las respectivas edades de esos 7 alumnos, ¿sí? Prácticamente son estas, ¿sí? Acá está. ¿Vale? Ahora bien, ¿vale? Quiero que observen, ¿sí? Que la frecuencia, ¿sí? Que la frecuencia del dato 18 es 3, ¿sí? Observen cómo lo denoto, ¿eh? Frecuencia del dato 18 es igual a 3, ¿sí? ¿Por qué la frecuencia, ¿sí? del dato 18 es igual a 3? Porque si buscamos aquí, ¿sí? Quiero que observen, nos dice claramente la frecuencia del dato 18 es 3, ¿sí? ¿Por qué la frecuencia del dato 18 es 3? Porque recuerden que nos decía que la frecuencia de un dato es el número de veces que aparece un dato dentro de un conjunto de datos. Por lo tanto, si contamos es 1, 2, 3. Y ahí está automáticamente. ¿Sale? Así es como se define la frecuencia prácticamente. ¿Vale? Ahora sí viene lo que les quería comentar. ¿Vale? No se espanten, no es complicado. Se ve difícil, pero no lo es. A ver, ¿qué nos dice la nota importante? ¿Sale? La nota importante nos dice lo siguiente. En ocasiones, en ocasiones, en ocasiones, las n observaciones numéricas de una variable se encuentran registradas de la siguiente forma, ¿sí? K valores observados distintos, ¿sí? Es decir, x1, ¿sí? Se repite un cierto número de veces, x2 se repite un cierto número de veces y xk se repite un número de veces, ¿sí? Entonces se supone que el dato x1 se repite f sub 1 número de veces, ¿sí? Y así sucesivamente hasta el dato xk, que se repite un número f minúscula sub k, ¿sí? De veces, ¿vale? En otras palabras, lo que me está diciendo es que si yo tengo un conjunto de datos y dentro de este conjunto de datos hay datos que se repiten cierto número de veces, yo puedo calcular, ¿sí? Yo puedo calcular el promedio, ¿sí? O sea, el X barra, ¿vale? Yo lo puedo calcular como el dato X1, o sea, el primer dato,
¿sí? El primer dato por f sub 1, que es la frecuencia del dato 1. En otras palabras, por el número de veces que se repite el dato 1, más, ¿sí? X sub 2, donde X sub 2 es el dato 2, ¿sale? Por F sub 2, donde F sub 2 es el número de veces que se repite el dato 2, más así sucesivamente, ¿sí? X sub k, que es prácticamente el késimo dato multiplicado por el número de veces que este dato se repite, ¿sí? Ahora bien, quiero que observe algo, ¿sale? Fíjese que se divide entre la suma de las frecuencias. Aquí viene algo curioso y que se debe de grabar. La suma de las frecuencias es igual a n. En otras palabras, en vez de tener toda esta expresión media engorrosa, quiero que observe que es n, lo que debe ir abajo. En otras palabras, si usted suma las frecuencias de todos y cada uno de los datos, ¿sí? Le va a dar un número n, donde n es el número total de datos, ¿sale? Automáticamente. Y entonces ya está. De la misma forma, como le vuelvo a repetir, esto que está acá es simplemente la notación sigma. Y es una notación muy usual que a veces se utiliza, pues prácticamente para representar una suma de cosas. Esto que está acá es nada más ni nada menos que todo esto. ¿Sí? Nada más es pura notación. Y lógicamente lo de abajo es n, ¿vale? Bueno, para que quede un poquito más claro esa fórmula, vamos a hacer acá un ejemplo. Dos ejemplos, para que quede más claro eso. No es complicado, ¿sale? De hecho, ni es necesario aprenderse la fórmula, pero sí es bueno que se presente y que usted vea cuál es, ¿sale? Observe, ¿sale? Aquí tengo el ejemplo 2.4, ¿sí? ¿Qué me dice el ejemplo 2.4? ¿Vale? Me dice, por ejemplo, supongamos que se tiene una serie de 10 observaciones de temperaturas en grados centígrados, ¿sí? Entonces yo prácticamente tengo una serie, aquí está, de 10 observaciones de temperaturas que están en grados centígrados, ¿sí? O sea, la primera observación es menos 1 grado centígrado, 0 grados centígrados, 1 grado centígrados, 0 grados centígrados, 1 grado centígrado, menos 1 grado centígrado, 0 grados centígrados, 0, menos 1 y 0, ¿sí? Entonces, quiero que observen prácticamente, ¿vale? Que estas temperaturas, ¿sí? Son muy pequeñas, ¿sí? Porque recuerden que las temperaturas que son 0 y muy cerca de 0 o muy atrás de 0 son muy pequeñas. Por lo tanto, en este caso, pues quiero que observen que esas temperaturas se debieron de haber tomado en un lugar sumamente frío, ¿no? A lo mejor, no sé, en las fosas de las Marianas, que son de los lugares más fríos de nuestro planeta Tierra, ¿sale? Ahora, observen cómo voy a aplicar la fórmula. Lo primero que ustedes tienen que preguntarse es, ¿cuántos datos diferentes, sí? ¿Cuántos datos diferentes hay dentro de ese conjunto de datos? Es decir, observen que en sí tenemos 3 datos diferentes nada más, porque tengo al menos 1, tengo al 0 y tengo al 1. De hecho, en todo este conjunto de datos, ¿sí? En todo ese conjunto de datos, yo tengo únicamente 3 temperaturas diferentes, ¿sí? Tengo prácticamente la temperatura menos 1, tengo la temperatura 0 y la temperatura 1, ¿sí? Y además, ¿sí? Quiero que observen que calculamos sus frecuencias, ¿sí? Es decir,
¿Cuántas veces se repite -1 dentro del conjunto de datos? Se repite un número de 3 veces. ¿Sí? Observen. 1, 2 y 3. Ahora, ¿cuántas veces se repite el dato 0 en este conjunto de datos? ¿Sí? Es 1, 2, 3, 4 y 5. Y finalmente, ¿cuántas veces se repite el dato 1 en mi conjunto de datos? 2 veces. 1, 2. Es prácticamente lo que está acá. ¿Sale? Y entonces quiero que observen que cuando calculemos automáticamente la media, ¿sí? Nosotros automáticamente ya tenemos el resultado. Miren, tomo mi dato distinto, mi primer dato distinto, que es -1, y lo multiplico por su frecuencia, que es 3. Recuerden que los paréntesis indican multiplicación. Más, tomo mi segundo dato distinto, acá está, por 5, que desde luego el 5 indica multiplicación, más agarro prácticamente el tercer dato, que sería 1, y lo multiplico por 2. Ahora, quiero que observen lo que les decía hace rato. Les decía que normalmente este tipo de expresiones se dividen entre la suma de las frecuencias, pero quiero que observen que en este caso es lo que les decía, lo dividen entre la suma de las frecuencias o lo dividen entre el número total de datos. ¿Cuántos datos tengo yo aquí? Tengo un total de 10 datos, es lo que se está colocando acá. ¿Sí? Y ahora quiero que observen que es lo mismo. Si yo sumaba las frecuencias, ¿cuánto es 3 más 5? 8 más 2, 10, que es lo que estaba acá. ¿Sale? Y ahora sí, hacemos las operaciones. A ver, ¿cuánto es -1 por 3? -3. ¿Sale? -1 por 3 es -3. Ahora, 0 por 5 es 0. Y 1 por 2 automáticamente es 2. Entonces, si a -3 le sumo 2, me queda -1. Entre 10, -0.1. Conclusión, la temperatura promedio de esta serie de datos que yo tengo acá es -0.1, automáticamente. ¿Sale? Entonces es muy fácil, simplemente identificas tus datos diferentes, calculas automáticamente sus frecuencias y ya nada más haces la operación, ¿vale? Ahora, vamos con otro ejemplo. A ver, vamos con el ejemplo 2.5. Vamos a leer. Nos dice lo siguiente. En un examen de 100 preguntas, ¿sí? En un examen de 100 preguntas, realizado a un grupo de 42 alumnos, se han obtenido las puntuaciones que muestra la siguiente tabla. En dicha tabla, la primera columna tiene el número de preguntas que contestaron correctamente los alumnos. Y en la columna 2 tenemos el número de alumnos que obtuvieron ese número de preguntas. Entonces, quiero que observen que se le aplicaron a un total de 42 alumnos, ¿sí? Un examen. Ese examen que se le aplicó a esos 42 alumnos prácticamente tenía 100 preguntas, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpreto la tabla? Vamos a darle una interpretación a la tabla, ¿sí? La tabla que tengo en pantalla me está diciendo prácticamente que solo un alumno de los 42 tuvo 15 preguntas buenas en su examen. 8 alumnos de los 42 tuvo 25 preguntas buenas en el examen. 10 alumnos de los 42 tuvieron nada más 35 preguntas buenas en el examen. 9 alumnos, 45 preguntas buenas en el examen. 8 alumnos, 55 preguntas buenas en el examen. 4, 65 preguntas buenas. Y solo 2 alumnos tuvieron 75 preguntas buenas en el examen. Quiero que observen que si prestamos atención,
todos estos alumnos de acá reprobaron, ¿sí? Todos estos alumnos de acá reprobaron, definitivamente, ¿sí? ¿Por qué? Pues reprobaron definitivamente porque, desde luego, ¿verdad? Pues no tienen una calificación arriba de 6. O sea, esas personas o esos alumnos pues obtuvieron una calificación reprobatoria, desde 5.5 es reprobatoria. Pero quiero que observen, por ejemplo, que aquí sí pasaron, es decir, solo 6 alumnos pasaron, ¿sí? 4 alumnos pasaron con 6.5 y 2 alumnos pasaron con 7.5, ¿sale? Y entonces ya está. Simplemente aplicamos lo que habíamos ensayado o visto hace un momento, ¿sí? Observen, agarro el número de preguntas buenas, que fueron 15, por el número de alumnos que las tuvieron, por 1, más agarro el 25 por el 8, aquí está, más el 35 por el 10, aquí está, más el 45 por el 9, aquí está, más el 55, ¿sí? Acá está, 55 por el 8, aquí está, más el 65 por el 4, aquí está, y por último más 75 por 2, ¿sale? Y a eso lo divido entre el número total de datos, que serían 42. Observen que habíamos comentado que estas eran las frecuencias. Si suman todas estas frecuencias, nos va a cerrar automáticamente en 42. ¿Sale? Muy bien, entonces chicos, por jerarquía de operaciones acá arriba yo tengo que hacer primero los productos, ¿sí? Tengo que multiplicar 15 por 1, 25 por 8, 35 por 10, 45 por 9, 55 por 8, 65 por 4 y 75 por 2. Y luego voy a sumar todas esas cantidades. Quiero que observen que si yo sumo todas esas cantidades, me va a dar un total prácticamente de 1820. ¿Entre de cuánto? Entre de 42. ¿Sí? Ahora, si a 1820 lo divido entre 42, me da un total de 43.33. ¿Vale? Y ya está. Automáticamente. ¿Sale? Y bueno, ya que tengo eso, ¿sale? Hay que mencionar algo muy importante, ¿sí, chicos? ¿Vale? A ver, ¿vale? Si se dan cuenta, cuando yo calculo un promedio o una media, ¿sí? Yo automáticamente estoy sumando valores y los estoy dividiendo entre de un número, ¿sí? Entonces, esta operación solo va a tener sentido para las variables cuantitativas, ¿sí? Para variables cuantitativas, lógicamente. ¿Por qué? Porque las variables cuantitativas me arrojan como datos cantidades numéricas y las cantidades numéricas yo las puedo operar, es decir, las puedo sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero esta definición de media no tiene ningún sentido para las variables cuantitativas, ¿verdad? Porque una variable, para una variable cualitativa, perdón, porque una variable cualitativa no te va a arrojar un dato numérico, ¿sí? Si yo pregunto cuál es la religión de una persona, los posibles resultados son católico, cristiano, budista, lo que ustedes quieran. Lógicamente no puedo sumar cristiano más budista más católico y dividirlo entre tres. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, la medida de tendencia central media solo se puede calcular para variables cuantitativas. Cuando la variable es cualitativa, no se puede calcular, ¿sí? Por otra parte, ahora vamos a definir la segunda medida de tendencia central. La segunda medida de tendencia central es la moda. Y resulta que a diferencia de la media, la moda yo la puedo calcular tanto para variables cuantitativas como para variables cualitativas. ¿Sale? Para ambos.
Resulta que la definición de moda es muy simple, ¿sí? No hay mucho que indagar o mucho que analizarla. La moda se define simplemente como el valor que aparece con mayor frecuencia dentro de un conjunto de datos, pero hay una palabra importante, si lo hubiera. Es decir, pueden haber datos que no tengan moda. Vamos a hacer varios ejemplos. Ejemplo 2.6. En el ejemplo 2.6 quiero que observe que tenemos el conjunto de 6 edades de 6 personas. Como podemos observar, la edad que más se repite es la edad de 15 y se repite en 3 alumnos. Por lo tanto, se concluye que la moda es el dato 15, pues es la edad que aparece con mayor frecuencia en comparación con los demás datos, ¿sí? Por otra parte, quiero que observe que aquí tenemos, la primera es una variable, pues prácticamente acá en el ejemplo 2.6 es una variable cuantitativa, y quiero que observe prácticamente que en el ejemplo 2.7 tengo una variable cualitativa, ¿sí? Y bueno, nos dice, consideremos ahora un ejemplo de una variable cualitativa que mide las condiciones de un producto y que tiene como posibles valores malo, regular y bueno, ¿sí? Suponga que tenemos el siguiente conjunto de 6 observaciones. Entonces, como pueden observar en la tabla, yo tengo 6 observaciones de las condiciones de un producto. Una persona me dijo que el producto era malo, la segunda persona que el producto era bueno, el tercero que el producto era bueno, el cuarto que el producto era regular, el quinto malo y el sexto bueno, ¿sí? ¿Cuál es el dato de forma cualitativa que más se repite ahí? Pues prácticamente el dato, ¿verdad? ¿Es quién? Es bueno, porque la condición bueno del producto se repite 3 veces. La condición malo, quiero que observen que se repite 2 veces y la de regular una vez. Pero acabamos de definir que la moda es prácticamente el dato que se repite la mayor cantidad de veces. Por lo tanto, culmino que la moda es el valor bueno, ¿sí? Bien, ahora vamos a checar otras observaciones más, ¿sí? Ejemplo 2.8 nos dice, el número de hermanos de un grupo de 8 niños es 1, 3, 0, 2, 2, 4, 3, 5. Es decir, el primer niño dijo que tenía un hermano, el segundo niño dijo que tenía 3 hermanos, el tercer niño 0 hermanos, el cuarto 2 hermanos, al igual que el quinto, el sexto niño dijo que tenía 4 hermanos, el séptimo niño 3 hermanos y el octavo niño me dijo que tenía 5 hermanos. Si observamos bien, quiero que observen que el 3 y el 2 son dos valores que se repiten la mayor cantidad de veces. El 3 se repite 2 veces y el 2 se repite 2 veces. Por lo tanto, dado que el 3 y el 2 son dos números o dos datos que se repiten la mayor cantidad de veces, nosotros concluimos prácticamente que para nuestro conjunto de datos existen dos modas, ¿sí? No es que se elimine una, se van a agarrar las dos automáticamente, ¿sí? En este caso existen dos modas. Resulta, chicos, que cuando mi conjunto de datos tiene prácticamente un conjunto de dos modas, recibe un nombre muy específico y normalmente se le dice que mi conjunto de datos es bimodal. De ahora en adelante, cuando mi conjunto de datos tenga dos modas, nosotros vamos a culminar o nosotros vamos a concluir que nuestro conjunto de datos es bimodal, ¿sí? Finalmente, en el ejemplo 2.9, quiero que observen algo interesante que va a ocurrir. Y es que resulta que se le pregunta a un conjunto de 8 estudiantes cuál es la marca de celular que usan. Y resulta que la respuesta, ¿verdad?, de las marcas de celulares que usan estos 8 estudiantes, pues son Apple, es Samsung, es el Huawei, el Xiaomi, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar al LG, ¿sale? Ahora bien, si ustedes observan, esta variable no es de tipo cuantitativa, es de tipo cualitativa. Pero además quiero que observen que ninguna marca de celular se repite.
En otras palabras, el dato, cada uno de los datos que yo tengo ahí, Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Sony, LG, todos, solo tienen una frecuencia 1, ¿sí? Resulta que cuando todos tus datos tengan la misma frecuencia, sí, ojo, todos tus datos tengan la misma frecuencia, se concluye automáticamente que el conjunto de datos no tiene moda, ¿sí? En otras palabras, la moda no existe, chicos, y automáticamente el ejemplo 2.9 es un ejemplo claro de esto, ¿sí? Entonces, con los ejemplos que acabamos de ver, podemos concluir demasiadas cosas. Primero, que la moda puede no existir, es decir, puede no haber datos que tengan una frecuencia mayor, ¿sí? Por otra parte, la moda puede existir y ser única, ¿sí? Como en el ejemplo de las edades. Pero también podemos presentar el caso en donde un conjunto de datos tenga dos o más modas, ¿sí? Es decir, si un conjunto de datos tiene dos modas, se dice que el conjunto de datos es bimodal. Pero si un conjunto de datos tiene dos o más modas, también se utiliza normalmente la definición que es multimodal. ¿Sale? Ahora bien, resulta también que nos dice que la moda puede permanecer sin cambio cuando se añaden u omiten datos cuya frecuencia es baja dentro del conjunto de datos. Es decir, mientras los datos que tú coloques no interfieran entre la moda inicial, pues automáticamente queda eso. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ya está. Conclusión. La moda se puede calcular tanto para variables cuantitativas como para variables cualitativas, ¿sí? Y automáticamente la media o promedio solo se puede calcular para variables cuantitativas, no para variables cualitativas, ¿sí? La próxima clase vamos a estudiar la medida de tendencia central llamada la mediana. Y la mediana es una medida de tendencia central que prácticamente, ¿sí? También, al igual que la media, solo se puede calcular para variables de tipo cuantitativa, ¿sí? No para variables de tipo cualitativa, ¿vale? Bien, pues entonces, señorita, hasta aquí dejamos nuestra clase del día de hoy. Prácticamente las grabaciones, las dos, de las dos clases, se las envío más al rato, así como sus respectivas actividades, ¿sale? Como puede observar, el curso de probabilidad y estadística está más relajado que el de cálculo integral. Siento que es más entendible porque no se necesita tanta teoría, con aritmética y álgebra basta, ¿sale? Pero aritmética y álgebra muy sencilla. Entonces, trate de echarle ganas y pues de estudiar tanto los videos como pues ver todo lo demás, ¿vale?